Nos pasó algo muy gracioso cuando íbamos a ver originalmente para discutir bueno, habían dos opciones para discutir acá en el programa entre Monos y Emma, la película del chileno Pablo Larraín. Pero nos pasó algo muy gracioso y es que nos confundimos de película. No vimos Emma de Pablo Larraín, sino Emma de Autumn the Wild. Se El llama director, directora. Y directora. lo leí por encima, sé que es fotógrafa. No sé si es no sé si es su ópera prima, no estoy seguro. No sé si puedo buscarlo ahí rápido. Ujú. Pero de entrada yo sentía que algo estaba mal porque obviamente no tenía el aire, es una película de época. Cabe destacar de entrada que la película nos gustó bastante, a mí me gustó mucho, porque es una película que fuera del error de que nos equivocamos de película y eso la vimos completa y nos pareció una película que vale mucho la pena ver, es una película de época y aprovecha mucho este entorno de la Inglaterra de, no sé, imagino que finales de siglo XVIII. Por lo que veo aquí, es una directora principalmente de videos musicales Ok, y dentro de eso, principalmente de videos musicales de Beck. ok. Entonces, nada. Después ¿Sabe? hizo unos cuantos cortos, pero este es su primer largometraje así. Fijo. Y, coño, pienso que para hacer su primer largometraje es algo a nivel de dirección muy bien logrado. Si alguien con Porque, experiencia en videoclips generalmente les va bien en ese aspecto. bueno, visualmente, a ver, el diseño de arte, increíble. O sea, la ambientación de la época me pareció genial. Obviamente tiene esos toques de perfección, como de que todo está muy bonito, pero sin embargo siento que se siente bastante orgánico dentro de todo lo que está mostrando. El reparto, a ver, empezando la protagonista, Anya Taylor-Joy, yo siempre la recuerdo mucho por Split, Que yo la recuerdo es por The Witch, weón. Para mí ella es The y... Witch. Ella existió en mi cabeza a partir de The Witch. pero ya va, la de The Witch, Anna Taylor-Joy. ¿sí? Anna Taylor-Joy es la de Witch. Yo me emocioné por Split cuando supe que ella iba a salir en Ok, Split. uy, es que no sé por qué, bueno, en fin, Ujú. para después. La peli, aparte de ella, tiene un reparto, o sea, el nivel actoral de toda la película es increíble también, de puta madre. Eh, y me parece genial la dirección. Ahora me di cuenta de por qué, si ella es directora de videos musicales, la dirección es puntual lo que necesita una escena para transmitir. A ver, la época en la que está ambientada ayuda para potenciar dos cosas a nivel de la historia. La comedia, porque la peli da bastante risa Así. en muchos aspectos, pero no risa que uno se va a carcajear, sino de que es hilarante el ver a los personajes manejarse en este entorno y cómo son sus personalidades. Y por otro lado, el drama, que la dirección de ella potencia estas dos ramas. En una misma escena uno puede sentir tanto el drama como la comedia danzando allí. Porque uno se pone, a ver, siento que para nosotros puede servir como comedia porque nosotros vivimos ahora en pleno siglo XXI en el que muchas formalidades, y esa creo que es la palabra puntual, formalidades de esa época, uno le parecen un poco absurdas ahora, hasta ridículas o pretenciosas en muchos aspectos. Entonces, desde nuestra perspectiva de siglo XXI, de ese mundo, muchas cosas son graciosas. Y ella se aprovecha de esto para hacer que uno se divierta a través de estos personajes y sus situaciones. O sea, es Y como un humor situacional. No es de chistes que están diciendo, sino la situación de la escena es lo que hace la exactamente, y la graciosa. forma en cómo ellos le interactúan con ese entorno y con esas circunstancias. Porque obviamente no lo mencioné antes, está Nicolás. basado en un libro de Jane Austen. Ah, ok. Entonces, bueno, ya no se puede imaginar el tipo de ambiente, El tono. pero siento que el tono podría variar bastante comparado con Orgullo y Prejuicio, por ejemplo. Porque los personajes son carismáticos a su modo. Incluso el que menos hable tiene algo que hace que uno se fije en él. Y eso potencia mucho. Lo que siento que más destaca es esa comedia situacional. Y al final, estos arcos de los personajes son predecibles en muchos aspectos. Pero lo que me gustó es que uno no sabe o no puede esperar de repente qué va a hacer que este personaje llegue a este punto. Primero por lo de la época, la ambientación y esto, que uno de repente no se puede imaginar qué clase de situaciones pueden llevar a un personaje a terminar como uno imagina que va a terminar, pero en ese aspecto puede ser un poco predecible, pero en general es bastante disfrutable.
y uno puede pasar un buen rato viéndola, sobre todo si a alguien que de repente le guste las pelis de época o un humor así más sin chistes de pedos, por ejemplo, esa clase de cosas, pues Más sofisticado. sí, por decirlo ¿Y así, de qué está. trata la película? ¿Cuál es la trama de qué A va? ver, la trama. La película muestra a Emma que vive con su padre, ¿sí? La relación de ellos es bastante particular, son padre y una hija que se quieren mucho. Ella, por un lado, tiene el ejemplo de su hermana, que aparece muy poco en la película, y hablan siempre constantemente de qué lamentable, bueno, más que todo su papá, como qué terrible fue el día en que tu hermana se casó. Cabe destacar que el padre de Emma es Bill Knight, súper muy buena caracterización del personaje. Entonces la sinopsis de Emma podría, después de haberla visto, decir que Emma es una chica de clase alta que vive con su padre y se centra más en la idea de rechazar el matrimonio y concentrarse en su relación con las personas que la rodean y en las posibles relaciones que ella puede crear entre las personas que la rodean. Entonces la peli va mucho de esto, de Emma haciendo una especie de cupido. Y parte de eso, internamente ella es una lucha por ella alejarse de la idea de casarse, usando como excusa, bueno, que tiene que cuidar de su padre y bueno, que está muy cómoda con la vida que lleva. En medida que se va desarrollando la historia, uno va notando su interés por una persona en particular, un personaje que aparece eventualmente, y como lo que ella imagina que podría llegar a surgir con esta persona, pero al mismo tiempo, como las relaciones de un personaje con otro se van intensificando como una especie de entramado, ¿sí? Este con aquel con estos dos, este con este no sé qué tal. Entonces es como una especie de conflicto de, más que todo, no voy a decir amoroso, sino de gustos, porque eso también es algo de lo que lo hace a uno reír del absurdo de las formalidades de esa época. Un hombre podía medio mirar a una mujer y ya ella decía que él estaba insinuándole cosas y estaba a punto de pedir su mano, por decirlo de alguna forma. Solo O con una medio, mirada. exacto, medio interactuaban algunas que se encontraban y como lo trató amablemente, entonces ya esa persona tenía intenciones de algo más allá de casarse prácticamente. Entonces esa clase de situaciones se presentan mucho en la película y es bastante gracioso porque uno piensa, ok, obviamente no es para tanto. Y la peli deja entender eso, pero de una forma en que los personajes se lo creen, pero uno es capaz de disfrutar de sus reacciones porque realmente son situaciones bastante graciosas en ese aspecto. Ese género, que es casi que un subgénero de películas de esas pelis de la Inglaterra, la Europa victoriana, donde están todas estas aristocracias y donde las mujeres usan corsé y vestidos así muy amplios y de clase alta y peinados amplios y todo esto. Yo antes creía que no me gustaban esas películas. Yo veía esas películas, veía como por encimita que eran de eso o como eran ambientadas así, a mí ya como que, pero era cuando me di cuenta que era simplemente que no había visto suficientes películas. Algo curioso es que esas películas siempre tienen como una jocosidad, como un humor ahí, como una especie de picardía. Yo siento que son películas pícaras, porque es como siempre tiene que ver con una fachada de cómo se ven, Ujú. tratando de esconder su verdadera naturaleza de cómo son. Entonces uno de los mejores ejemplos de esa, una película increíble, protagonizada por John Malkovich, Winona Ryder, si no me equivoco, sale Keanu Reeves. No, pues más Se nada. llama Dangerous Liaisons, que en español sería las amistades peligrosas. En realidad salen Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves, Uma Thurman. O sea, es un elenco de estrellas, entre otros actores quizás menos conocidos, pero igual de buenos, que me gusta mucho esa. Está la de Yorgos Lanthimos, La favorita. la favorita, que es brutal, es increíble. Está quizás, bueno, Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que no es mi favorita. O sea, es una película que puedo apreciar por muchas cosas, que de verdad decir que me gusta. Y bueno, otra es Atonement. No sé si ha visto esa No. con Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan, la actriz Ujú. que es muy buena, que de hecho en esta película no recuerdo si ganó o si fue su primera nominación al Oscar, pero ella era una niña. Y bueno, esa película, pero lo que quiero decir, yo jugué a ese género, veía a alguien disfrazado con este atuendo y tal, no sé qué, y ya yo me desconectaba, pero nada, hay muchas pelis buenas así, y Emma suena como algo que quizás me divierta verlo. Y Emma es bonita, no muestra, como me comentaba, me hizo esa observación de que, por ejemplo, en la favorita se muestra esto fastidioso de esa época de la falta de electricidad. Entonces,
moverse por una mansión tan gigante a punta de luz de vela, esta clase de cosas. Y pues en Emma pues no se refleja esta clase de cosas. De que obviamente no tienen luz eléctrica, pero no es algo que muestre la película de esa forma, sino todo es bonito. Se centra en las relaciones entre ellos y los problemas que puede tener esa clase de personas. Y que uno piensa, qué bonito todo, tal. Pero, a ver, si uno se hastía con la cantidad de burocracia que uno tiene que hacer para sacar un papel, ahora que eso se tenga que trasladar a las relaciones que uno tiene con las personas, con amigos, con posibles pretendientes, con la familia, qué fastidio, pues. Pero la peli lo muestra como uno está lejos, y uno, dice, uno disfruta, de, esta gente ahí, tal, no sé Claro, qué. Entonces eso es lo que lo hace gracioso. viéndolo Y con distancia, claro. una buena peli para pasar un rato, y sobre todo es una peli que si hay alguien que esté como usted antes, que tenía como un cierto prejuicio con estas películas, es una buena forma de adentrarse y apreciarlo y aparte pasar un buen rato porque estuvo bastante divertido. Entonces fue un error bien recibido de alguna manera, Exactamente, ¿no? sí, tal cual. Genial. Si quieres oír el episodio completo, recuerda que puedes oírlo en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast. Los links los puedes conseguir en la descripción. Recuerda darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con los videos que subimos todas las semanas.